Bueno, pues ya estamos de nuevo, ahora en la segunda parte de esta enseñanza aquí en la Congregación Proyecto de Vida, hoy que es un Shabbat, en el que estamos por aquí reflexionando sobre estos temas que ya tenemos semanas. Este va a ser el octavo tema, hablando sobre todo del lugar donde van los muertos y que se ha debatido mucho acerca de si existe un infierno literal de tormento para las almas de aquellos que no se arrepintieron, o es solamente parte de la mitología, de las malas interpretaciones que se hacen de pasajes de la Biblia. Y vamos a entrar rápidamente porque queremos que las personas que van a ver este video concluyamos con este tema del infierno, con una exposición amplia que espero les ayude a aclarar los temas de los que hemos visto anteriormente y que desde luego invitamos a que también los vean, se suscriban al canal y recomienden estos temas de estudio de la Biblia. Y voy a entrar rápidamente con este tema final, que es parte de la serie que pasa después de la muerte según las Escrituras. Y quiero terminar con este octavo tema que le he llamado ¿qué dice la Biblia sobre el destino final de los incrédulos? Porque acabo de explicar ahorita sobre el destino de los ángeles caídos que se rebelaron, que será al final, sí, en prisiones de oscuridad, pero no ahorita. Y que por aquí ya platicaban, ¿verdad? Que en la película de Sinbad, el marino habla del Hades, habla del Tártaros, del inframundo, porque eran conceptos de la mitología griega. No lo citan porque vengan en la Biblia, lo citan porque es parte de la cultura griega antigua. Pero vamos a ver hoy la respuesta a esta pregunta que dice la Biblia sobre el destino final de los incrédulos, y sobre todo vea la pregunta de abajo. ¿Va a haber una aniquilación o un castigo eterno para los no creyentes en Dios, los que no se arrepintieron? En otras palabras, ¿van a ser aniquilados o van a sufrir por toda la eternidad en un lugar como el infierno que durante tanto tiempo creímos? Vamos a dar respuesta a esta pregunta que espero les interese, y a las personas que van a ver esta enseñanza se queden hasta el final, porque hay cosas muy interesantes que vamos a compartir sobre este tema. Quiero empezar con esto, vean. Pregunto, ¿habrá un castigo final para los impíos? ¿Usted qué opina? Como ya se ha explicado ampliamente en esta serie, que este ya es el octavo video, el infierno no es un lugar físico de tormento actual para las almas de los impíos. Quiero que se quede suficientemente claro, y hemos hecho hasta hoy 7 temas para demostrarlo bíblicamente, porque no es una idea mía, es lo que la Biblia enseña, y hay muchas personas que lo estamos entendiendo ahora bajo una correcta interpretación de la Escritura. Sin embargo, eso no significa, oiga bien, que no exista un castigo final para los pecadores que no se arrepientan. Y aquí subrayo, la Biblia habla claramente que después de la segunda resurrección habrá un juicio y un castigo final en el lago de fuego para los impíos, y esto se llama bíblicamente la segunda muerte. En pocas palabras, yo no quiero negar, porque algunos pensarán, entonces usted cree que los impíos nunca van a pagar por su pecado. Claro que creo que van a pagar. Lo que no creo es que lo estén pagando ahorita los que ya murieron en un infierno de tormento literal. Como ya explicamos, la inmortalidad del alma no es un tema bíblico, es respaldado por la Biblia. El alma al morir, o la persona al morir, no es que el alma se desprenda y va al infierno, ya lo explicamos. Simplemente las personas se quedan en un descanso, dormidos, en espera de la resurrección. Y va a haber 2, ahorita lo vamos a explicar. Así es de que prepárese para este tema que vamos a resumir detalladamente. Y quiero rápidamente empezar con esto que ya toqué en otro tema, el Heinam de fuego. Ya había explicado que Yeshua habló reiteradamente en los evangelios, está escrito, de un lugar de tormento para los impíos. O sea, no habló de un lugar de tormento, pero usando como símbolo, fíjese bien, las imágenes de fuego, azufre y gusanos referidas al Heinam, porque esa palabra Heiná es la que aparece usada por Yeshua en griego cuando se cita los pasajes que más se interpretaron como infierno en las traducciones al español. Yeshua nunca habló de infierno, habló de Heiná, un lugar que desde el tiempo del rey Josías
existía a las afueras de Jerusalén. Y ahí pongo una imagen. En el muro oriental, en el muro del sur de Jerusalén, en los tiempos del rey Josías, se dedicó un valle precisamente como un basurero público. Y es a lo que Yeshua hacía alusión en las narrativas, donde hablaba de que al final los malos, los impíos, serán castigados con fuego, azufre y gusanos. Pero eran términos metafóricos relacionados a este lugar que sí existió en la época del rey Josías y después. De manera que esos relatos, que luego fueron mal traducidos de la palabra Geiná con la palabra infierno en las traducciones en español, no eran sino para enfatizar la realidad del futuro juicio de Dios sobre la maldad del hombre. O sea, Yeshua quiso hablar de que habrá un juicio final, sí, donde los impíos serán castigados, sí, pero no significa que estén castigados ahora en un infierno. Él habló del Geinam, que es el término griego que él utiliza en los evangelios. Un lugar de fuego y azufre, que son palabras usadas como símbolo del juicio final. A eso se refirió Yeshua. Ahora, quiero preguntar, ¿el infierno es para usted un evento o un lugar físico? Porque eso sería lo que se está debatiendo aquí. La religión tradicional dirá que el infierno es un lugar de tormento que existe en la actualidad. Y que muchos preguntaron antes de dar la enseñanza del rico y Lázaro. Ahí está, el rico y Lázaro. ¿A dónde fue el rico? Pues al infierno de tormento, y ahí estaba. Pero si nos apegamos a las escrituras y al debido contexto de interpretación, en todo caso, fíjese bien, la idea de un infierno, si así lo quiere ver, no es para referirse a un lugar de tormento que existe en la actualidad en el inframundo, sino más bien se refiere a un evento de juicio que ocurrirá al final de los tiempos después del reino milenial del Mesías, lo cual está registrado en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahora mismo, y aquí vuelvo a remarcar, no existe un infierno como un lugar de tormento para las almas de los que han muerto sin Dios. Y ya lo aclaramos, cuál es el verdadero sentido del relato que Yeshua hizo del rico y Lázaro, que es el único que aparece en toda la Biblia donde supuestamente hay un lugar físico en el cielo para los justos y el infierno o el Hades para los pecadores. Ya explicamos ese pasaje, cómo se debe de entender, y si alguien no vio, pues que vaya a esa enseñanza. Entonces, el infierno, y aquí voy a dar en el clavo, realmente el infierno es una idea proveniente de la mitología griega, no de la Biblia. De manera que la idea de un infierno como un lugar, repito, como un lugar de tormento actual para las almas, proviene de la mitología griega y no de la Biblia. La idea del Hades era la idea griega del inframundo en el pensamiento griego. Pero los traductores del texto hebreo al griego, la llamada versión Septuaginta, que mandó ser traducida, fíjese bien, por el emperador griego Alejandro Magno, porque él hizo una biblioteca en Alejandría, se recuerda que le puso el nombre de la ciudad, su nombre como conquistador, Alejandro Magno. Y en esa biblioteca él dijo, quiero que aquí estén todos los libros más importantes que hay en el mundo. Y de repente alguien llegó y le dijo, oye Alejandro, te está faltando un libro muy importante. Y dijo, ¿cuál es? Porque todos los libros importantes deben estar en mi biblioteca en Alejandría. Y le dijeron, la Biblia hebrea. Pero como ellos eran griegos y no sabían el idioma hebreo, mandó a 70 sabios judíos a traducirla del hebreo, el Antiguo Testamento, el Tanaj, al griego, y esa versión se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Y ahí cometieron el error de traducir la palabra hebrea Sheol, que ya explicamos, y la cambiaron por Hades, que era un término griego. Y con ello introdujeron una palabra pagana proveniente de la cultura griega para explicar una idea hebrea. Ahí estuvo el error, que luego fue llevado más allá para convertirla de Hades a la palabra infierno, que nunca existió en la Biblia. Entonces vean cómo llegó todo esto. Por el intento de trasladar la traducción de hebreo al griego,
usaron palabras que no debieran de haberse usado porque tenían otro sentido. Cambiaron Seol por Hades y después Hades por infierno, y todo eso vino a desbaratar la idea original del lugar de los muertos a lo que la Biblia se refiere. Ahora, rápidamente hay que explicar. Debió de haberse conservado la palabra Sheol en hebreo y no Hades, que es una palabra griega. La idea hebrea de Sheol fue referida al menos 64 veces en el Tanaj o Antiguo Testamento como lo conocemos. Fíjese bien, para hablar del lugar a donde van los muertos y en el que permanecen inconscientes hasta la resurrección para luego ser juzgados. ¿Y dónde dice eso? Eso dice en Daniel 12:2. Dice que muchos que están actualmente en el polvo de la tierra serán levantados, dice ese pasaje. Están en el polvo de la tierra, no dice están en el infierno. Y dice, unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo cual es símbolo de la condenación que recibirán. Ahí está, Daniel habla ya desde la antigüedad de dos resurrecciones, de un lugar donde serán levantados los muertos. Fíjese bien, ese es el concepto hebreo. En cambio, la idea griega del Hades era de un lugar real en el inframundo, a donde las almas de los muertos de manera consciente eran atormentadas. Entonces ya cambió el concepto y toda una idea, con un cambio de palabra, cambió toda una cosmovisión. Incluso, y aquí voy a comentar algo que le puede sorprender, incluso en la mitología griega, Hades, como también se le llama el invisible, era el dios del inframundo, fíjese. Y era uno de los hijos de los titanes Cronos y Rea. Dentro de la mitología griega, acuérdense, sus dioses tienen orígenes, historias, y Hades era un dios que provenía de estos dos titanes Cronos y Rea. Y aquí se lo voy a poner, miren. El Hades mitológico griego. Quizás usted haya oído de esto, por eso es que decían ahorita que en la película de, ¿cómo se llama? Sinbad el Marino, se habla de estos personajes, porque vienen de la cultura griega. En la de Hércules, bueno, también. Fíjense, luego de una guerra entre dioses, según la mitología griega, Zeus, Poseidón y Hades, que eran hermanos, recibieron armas para la guerra. Y ahí pongo las imágenes, vea. Zeus recibió como arma los truenos, Poseidón el tridente y Hades un casco de invisibilidad. Eso recibieron y ahí están, vean, fotos tomadas de internet, desde luego, de la mitología de estos personajes en la cultura griega. Ahora, la guerra terminó con su victoria, ellos ganaron, y según la Ilíada de Homero, que es un documento griego, Hades, Poseidón y Zeus echaron suerte sobre los reinos que iban a gobernar, cómo se los iban a repartir. Y fue así que Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con los mares y Hades recibió al inframundo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar este mundo. ¿Se fija entonces cómo Hades está relacionado con el inframundo en esta mitología? Y fue así como los tres hermanos, los tres dioses, se convirtieron en los dioses supremos de la cultura griega que ha permeado desde la antigüedad al cristianismo. Ese es el problema, que estamos creyendo mitologías griegas y no conceptos hebreos que son los originales de la Biblia. Entonces aquí se metió la mitología. Ahora mire, hice un estudio en Wikipedia, por si alguno está diciendo, oh, pues usted qué se fumaría porque eso nadie lo enseña, usted es el único que se salió de la Biblia y que no cree en el infierno de tormento. Y algunos me llaman hereje. Ya le agradecí a una persona por mencionarme que soy un hereje. Pero fíjese bien, si aún en la enciclopedia virtual Wikipedia, y vaya y consúltela, ponga Hades en Wikipedia, le va a salir esta información. Yo la tomé hoy de ahí. Y Wikipedia no es una enciclopedia cristiana, es secular. Y ahí dice lo siguiente refiriéndose al Hades, vea. No existe ninguna palabra en español que transmita con exactitud el mismo sentido que el término hebreo Sheol.
O sea, ellos dicen se equivocaron al traducir ese término. La enciclopedia Collier de 1986, volumen 12, página 28, comenta sobre el empleo de la palabra infierno en la traducción bíblica en español. Porque ¿qué dicen todas las Biblias españolas refiriéndose al lugar de castigo? Infierno. ¿Qué dice esta enciclopedia? Vean, lo puse entre comillas. Puesto que el Sheol de los tiempos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, se refería simplemente a la morada de los muertos, al sepulcro, sin indicar distinciones morales, la palabra infierno, según se entiende hoy día, no es una traducción idónea. O sea, no representa el infierno lo que originalmente era el Sheol en hebreo. Sheol en hebreo era el lugar donde van los muertos, buenos y malos, el sepulcro, y que quedan dormidos hasta que sean despertados en la resurrección. No es un lugar consciente ni de tormento. ¿Por qué pues lo tradujeron como infierno? Y la misma enciclopedia dice, lo hicieron mal. O dígame si alguien les pagó para que dijeran eso. Bueno, está en la enciclopedia Wikipedia. Y aún dice más, vea, este otro párrafo también lo tomé hoy de ahí. Y este párrafo es de la Enciclopedia Americana 1942, tomo 14, página 81. ¿Qué dice? Se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Sheol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso. O sea, para ellos infierno es el concepto falso. Lo metieron ahí erróneamente, y aunque citan en griego la palabra Hades, también en español así la tradujeron Hades. ¿A dónde dice que fue el rico y Lázaro? O el rico en la historia, al Hades. Pero no es suficiente porque la gente no entiende qué es el Hades, ni qué es el Gehenna. Se quedó con la idea de un infierno, de tormento, por lo que ya expliqué en otra ocasión, por las novelas de la Edad Media de la Divina Comedia de Dante. Y más adelante por la historia de Fausto, ese personaje, ¿verdad?, que habló supuestamente, le vendió el alma al diablo y lo llevó al infierno. Eso es literatura no bíblica, y de ahí vienen estas ideas tan arraigadas que ahora le hemos introducido a la Biblia para decir que la Biblia habla de un infierno, que la misma enciclopedia dice que fue un error. ¿Lo entiende ahora? Esto representa no solo un cambio de términos, sino el cambio de una cosmovisión, la cosmovisión griega. Y aquí lo pongo, el problema fue que al traducir Sheol como Hades o Tártaros y después como infierno, que era considerado el lugar más profundo del Hades, el Tártaro, el lugar del abismo, en donde están atormentados allá en el fondo del inframundo los malos. Al hacer ese cambio de términos del hebreo al griego se trasladaron no solo conceptos, sino toda una cosmovisión griega pagana a la que originalmente fue una cosmovisión hebrea del concepto de la muerte. O sea, cambiaron todo, contaminando así todo el significado original bíblico por conceptos sobre la muerte del mundo pagano. Y ahí puse una imagen, ¿verdad?, de toda la mitología griega, sus dioses del inframundo, que fue al final lo que quedó plasmado en la escritura con el término griego infierno. El latín más bien viene de infernus, latín, pero del concepto Hades, Tártaros, que eran términos griegos proveniente de esa cosmovisión no bíblica. Ese fue el problema, el cambio de cosmovisión. Ahora, ¿qué nos dice la cosmovisión hebrea del juicio? Que es a lo que queremos regresar, y ahí pongo la Biblia en hebreo, que es donde debemos de irnos como creyentes. Es importante recuperar la idea bíblica y legítima de lo que será el castigo final del pecado y de los impíos, pero bajo la cosmovisión hebrea. Por lo que en vez de pensar en un infierno como un lugar de tormento actual para las almas de los que vivieron sin Dios, lo cual no proviene del pensamiento hebreo, aclaro,
Hay que enfocarnos más bien en lo que la Biblia describe verdaderamente como el lago de fuego, que será la consecuencia final del pecado del hombre. O sea, la Biblia habla de un castigo final, sí, pero no de un infierno como lo hemos venido demostrando, sino de un lago de fuego al final, que será el castigo del pecador no arrepentido. Esto nos lleva a ver en la Biblia la realidad de un juicio justo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10 hablando del juicio de los hombres? Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el juicio de Dios va a ser justo. La Biblia habla que después de la muerte solo nos espera un juicio, y eso dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habla de un infierno entre la muerte y la resurrección, o la muerte y el juicio. Habla, mueres, te quedas dormido y después de resucitar hay un juicio. Es todo lo que hay en el pensamiento bíblico. Ahora vean, también la Biblia, el pensamiento y cosmovisión hebrea, la bíblica, habla de dos resurrecciones. ¿Dónde dice eso? Juan 5:28 y 29. El Mesías dijo estas palabras: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, y aquí subrayo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y ahí la palabra vida viene del hebreo soes. Soes significa vida. Mas los que hicieron lo malo se levantarán a resurrección de condenación. Y aquí utiliza la palabra griega kriseos. ¿Por qué puse los términos griegos? Para que vean cómo las malas traducciones otra vez nos llevan a conclusiones falsas. Primero, ¿dónde estarán los muertos al oír la voz para levantarse y ser resucitados? ¿Acaso dice el versículo: y todos los que están en el infierno oirán su voz para salir? ¿O estarán en el cielo para ser levantados al cielo? Pues ya estaban allá. No, dice, oirán la voz en los sepulcros, no en el infierno ni en el cielo. Entonces, ¿dónde están? Pues en el sepulcro. Y se levantarán para resurrección de vida, soes, o condenación, y ahí le va. La palabra condenación, que se traduce aquí en Reina Valera, en este pasaje, es la palabra que ya expliqué, kriseos, que viene de la palabra crisis. Y crisis significa resurrección de juicio por un tribunal justo. O sea, la resurrección finalmente va a ser por un tribunal hecho por Dios de manera justa. Es un juicio, es una resurrección de juicio, lo que realmente aquí quiso decir nuestro Mesías. Ahora vea, de estas dos mismas resurrecciones, ¿qué dice Apocalipsis 20 del 5 al 6? Vamos al final, al último libro de la Biblia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, vea, y ahorita lo voy a explicar con un gráfico. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vuelve a decir, la segunda muerte, aquí subrayo, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Entonces, basado en este pasaje, la Biblia habla de dos resurrecciones, ¿sí? Y habla de dos muertes. ¿Cuál es la primera muerte? Pues la que nos llega a todos en algún momento. Y con diferencia de 1000 años entre una y otra resurrección, según el pasaje que estamos viendo. Entonces, habla de dos resurrecciones y de dos muertes. Ahora, aquí se lo voy a poner en un gráfico, ¿verdad?, para que lo entiendan. La primera resurrección aparece primero, y ahí cuando va a acudir, cuando Primera Tesalonicenses 4 del 16 al 17 dice que después del shofar, del toque de la trompeta, los muertos en el Mesías resucitarán primero. El Señor va a levantarlos, esto se le llama
religiosamente o teológicamente el rapto de los creyentes. Solo que esto no ocurrirá antes de lo que dicen de la tribulación, eso ya será para otro tema, pero que sí ocurrirá un levantamiento de los muertos que han creído en el Mesías, que serán levantados con él en el cielo, sí ocurrirá, dice 1 Tesalonicenses 4. Y después de eso pasarán 1000 años, ahí lo ve, 1000 años, donde se establecerá el reino del Mesías en la tierra. Y después de 1000 años vendrá la segunda resurrección, donde va a ocurrir el evento que se le llama en Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, donde los muertos no creyentes ahora resucitarán para ser enjuiciados. En la primera resurrección participan los creyentes, en la segunda resurrección los impíos, para ser juzgados, y entre una y otra hay 1000 años de distancia, según acabamos de verlo en la Biblia. Este juicio del gran trono, porque así se le llama en este pasaje de Apocalipsis 20, lo voy a leer rápido, del 11 al 13, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y subrayo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y subrayo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fíjese lo que dice: y el mar, subrayo, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, vea cómo aparece ahí el término griego de la mitología, en lugar de decir Sheol, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y eso es lo que remarca el juicio justo de nuestro Dios, según lo que hicieron. Ahora, en este juicio final, bien, voy a llegar a algo muy importante. Apocalipsis 20, del 11 al 13, nos dice pues que el juicio de los muertos será en base a sus obras. ¿Y cuál será la regla en la cual serán juzgados? Dice que habrá libros que se abrirán para las obras, pero también estará presente un libro y será la Torá, que es la ley de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que juzga lo que es bueno y lo que es malo? La Torá, la escritura. Si obedeces, haces lo bueno; si la desobedeces, haces lo malo. Entonces el criterio para juzgar al final será la Torá, la escritura. Y también dice, vea, el mar, la muerte y el Sheol, porque ahí se refiere al sepulcro, no al Hades griego. Ahí debió de haber sido el Sheol, pero se tradujo mal como Hades. Estos entregarán sus muertos. Y Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Qué significa? La muerte y el Sheol serán lanzados al lago de fuego porque ya no serán necesarios. Si estamos llegando al final, ya no habrá necesidad de un lugar del sepulcro a donde vayan los muertos. Ya no se necesita. Entonces la misma muerte y el Sheol serán lanzados al lago de fuego. Y esta muerte segunda, se aclara, es el resultado de pasar por el lago de fuego. Los que llegan al lago de fuego van a hacer su segunda muerte. Pero ahí voy con lo siguiente, vean. ¿Cuál será entonces el destino final de los incrédulos? Ahí va el punto clave. Este juicio determinará el destino final para los impíos en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la segunda muerte. Mientras que los creyentes serán recompensados con la eternidad. ¿En dónde? En la Jerusalén celestial, en la presencia de Dios. ¿Y dónde dice eso? Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¿Qué dice Juan en esta visión? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese será el fin en la eternidad, los impíos en el lago de fuego y los creyentes en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, en la presencia de Dios, donde no habrá ni sufrimiento, ni llanto, ni lágrimas, ni clamor, ni dolor. Ahí está la eternidad. Ahora queda la pregunta, si van a estar en la eternidad los impíos en el lago de fuego, ¿o qué va a pasar con ellos? ¿Será un juicio de tormento o de aniquilación? ¿Usted qué cree? Bueno, aquí explico, el lago de fuego es un instrumento de aniquilación, no de tormento eterno como se ha hecho creer en la teología tradicional. ¿Qué dice de la eternidad? Acabamos de leer Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si estuvieran en el infierno sufriendo, ¿qué iban a estar haciendo? ¿No habría dolor? Habría dolor, habría llanto, habría gemidos, habría... ¿Y qué no dice Apocalipsis 21:4? Que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo habrá pasado. Y aunque alguien diga, es que esto se aplica a los creyentes allá en el cielo. No, ya no existirá el dolor y el tormento para el ser humano, ni allá arriba, ni en el lago de fuego. De manera que un infierno donde hay llanto, dolor y sufrimiento no es compatible con la idea bíblica de la eternidad que aparece en Apocalipsis 21. Y ahora la pregunta es, ¿y de dónde sale pues la idea de un lago de fuego de tormento eterno para los impíos? Y vean, de esto hay mucho en internet. ¿Qué vemos ahí cuando hablamos del infierno? Un lago de fuego y con la gente sufriendo en tormento. ¿De dónde salió esa idea pues? Si no está respaldada por la Biblia. Le voy a explicar rápidamente. Otra vez, lago de tormento o de aniquilación. Bueno, el lago de fuego es descrito en Apocalipsis 21:8 y leo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Dígame dónde, ahí lo subrayo. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, los que van ahí es la muerte segunda, el lago de fuego. Pero habla de fuego y azufre. Ahora, ¿qué nos hace creer que en ese lago de fuego estarán siendo atormentados por la eternidad con ese fuego? Porque también el fuego puede aniquilar. ¿Qué nos dice que era para sufrir toda la eternidad? Eso se le llama la muerte segunda. Y lo explico, vea. ¿Qué es la muerte segunda? La Biblia nos habla que la paga del pecado es muerte. No dice que es un tormento en el infierno por la eternidad, no dice. Romanos 6:23, un pasaje conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías. También la Biblia habla de que el alma puede morir. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 18:4, y dice 2 veces, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, y ahí subrayo, esa morirá. O dice va a sufrir un tormento. No, dice morirá. O sea, el alma puede morir. Ahora otra vez, ¿qué es la segunda muerte? La Biblia habla de destrucción. Y un pasaje, oiga bien, tan conocido que nunca habíamos visto este significado detrás de Juan 3:16. Y se lo voy a explicar llegando a la frase que es aquí importante. Usted lo demás ya se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. Y ahí utiliza el término griego me apoletai, que se debe de traducir como originalmente es el significado me apoletai, significa no sea destruido. Eso es lo que debió de haber dicho la traducción Reina Valera en español, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, mas tenga vida eterna. De manera que este texto tan conocido en realidad no habla de que el que no crea en el Mesías se va a perder en el infierno atormentado, sino habla de que será destruido, porque apoletai viene del griego apolumi,
que significa, oiga bien, destruir completamente. Apolumi es agarrar algo y aniquilarlo. Y ese es el término que utiliza Juan 3:16. Apolumi, destruir completamente. A eso es a lo que el Mesías decía, que no van a llegar aquellos que creen en él. Ahora vea otro pasaje para comprobar esto, destruir el alma y el cuerpo. ¿Qué dice Mateo 10:28? La Biblia habla de destruir el alma. Vea, ¿qué dice nuestro Mesías en ese pasaje? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Habla de matar, no de atormentar. Temed más bien aquel que puede destruir, y fíjese qué palabra utiliza ahí en griego, apolesai, que viene de apolumi, que significa destruir, y dice apolesai, el alma y el cuerpo en el infierno. Y voy a demostrar que tampoco dice infierno. Este texto, ahí explico, habla de destruir completamente, porque utiliza la palabra apolesai, que viene de apolumi, que significa destruir para siempre, definitivo. Y dice que esto es para el alma y utiliza la palabra sigene, que viene de psique, que se refiere al ser inmaterial, equivalente en hebreo al nefesh, que ya lo explicamos en otro estudio sobre los componentes del alma. Entonces va a destruir el nefesh, que se traduce malamente aquí como alma, y el cuerpo se refiere al soma, la parte material del ser. ¿Y dónde dice que lo va a destruir? Reina Valera dice que en el infierno, cuando realmente utiliza la palabra gená, que como ya dije es un lugar figurativo de fuego y destrucción. Ahora, para los que no creen que ahí no dice infierno, sino genán, ¿a qué se refiere el genán? Ya lo había explicado en otro estudio, pero solo aquí lo voy a hacer rápido. Genán era el valle de fuego. La Biblia se refiere aquí a Gehenna, que viene de la palabra gená, y se origina del vocablo arameo Geinam o Geinom, que quiere decir valle de Ginom o de los hijos de Ginom en el Antiguo Testamento. Y este valle estaba ubicado a las afueras de la muralla sur del antiguo Jerusalén en la época de Josías, el rey, en donde había sepulcros y se quemaban los cadáveres. Ya lo habíamos dicho que era un basurero público. Este sitio, que ahí pongo una gráfica donde está la antigua ciudad de Jerusalén y sus muros, y todo eso que aparece en rojo, era el Geinón o Geinán, el Valle de Fuego, un lugar literal que existía en la época antigua de los reyes. Y este sitio se mantenía constantemente ardiendo, como todo basurero, con fuego y azufre, y había gusanos. Palabra que fueron luego usadas estas palabras por el propio Mesías, usándolas metafóricamente como un símbolo de destrucción al final en el juicio. O sea, la gente que le oía hablar a él del Geiná no se imaginaba un infierno. Ellos sabían que Geiná era un lugar que había existido en la historia del pueblo de Israel a las afueras del muro sur de Jerusalén y que era un basurero público. Cuando ellos oían Geinán, ellos sabían a qué se refería el Mesías. Nunca pasó por su mente el infierno que hoy cree el mundo religioso. Y luego vean esto. Geinán era finalmente un lugar de juicio. El término Gehenna se utiliza sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, como un símbolo de futuro juicio escatológico. Los escritores de los evangelios basan su uso en la reinterpretación de Jeremías de los llamados sacrificios que hacían los paganos en el valle de Ginom, donde sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, que le ponían en sus brazos de metal ardiendo a sus hijos para ser muertos. Y lo hacían en ese valle, en ese basurero. Y también se basa en la última profecía de Isaías sobre el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. ¿Dónde dice eso? Isaías 66:24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Pero eso es simbólico, refiriéndose a un juicio al final de los tiempos. Ahora, ¿por qué entendemos que el ser humano puede ser destruido y no atormentado?
Porque la Biblia habla de que tanto el pecado como el pecador serán destruidos en la presencia de Dios, porque no pueden resistir, ¿qué cosa? La santidad del Eterno. ¿Y dónde dice eso? Éxodo 33:20. ¿Qué le dijo el Señor, verdad, por ahí a Moisés? Dijo más, no podrás ver mi rostro, le dijo a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. O sea que así en este cuerpo que tenemos, no podíamos estar en la presencia de Dios, ¿no sabía? La santidad Él nos consumiría por completo. De manera que el hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios. Por ello, el Eterno provee expiación a través de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. ¿Y qué es expiación? Nos cubre con su sangre encima del pecado. Si no, moriríamos. Y también por ello la Biblia dice que debemos de vivir en santidad, porque ¿qué dice Hebreos 12:14? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por eso que tendremos que recibir un cuerpo glorificado, porque no resistiríamos estar en la presencia con este cuerpo terrenal. Ahora, eso del fuego de Dios para aniquilar, ¿dónde se ha visto esto? A ver. El lago de fuego será, pues, un instrumento para destrucción de los impíos, no para ser atormentados por la eternidad, como se nos hizo creer. Y ya en la historia bíblica hay testimonio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fueron destruidos? Por fuego y azufre, de lo cual todavía hay, después de 3,000 y tantos años o 4,000 años, todavía hay fuego y azufre en ese lugar. ¿Sabía usted? Y en el Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿No dice la Biblia cómo van a ser castigados al final? Fuego y azufre. De manera que las referencias del fuego y del azufre relacionadas con el lago de fuego indican que será una forma de castigo y destrucción, no de tormento. Otro pasaje, Malaquías 4 del 1 al 2. ¿Qué dice? Porque aquí viene el día y su rayo ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Y una estopa qué pasa si le echa el fuego? ¿Dura para siempre quemándose? No, así se desintegra. Vean lo que las imágenes que usa este texto. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Destruidos totalmente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Aquí hay una comparación entre los malos y los justos. Para los malos el fuego de Dios será fuego consumidor, que los consumirá como estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Pero para los creyentes ese fuego será el sol de justicia que alumbra. Vea la diferencia entre malos y buenos según la Biblia. No me lo estoy inventando. Otro pasaje más del Nuevo Testamento, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y fíjese bien los términos, El fuego de Dios devorará, que es lo mismo que destruirá a los adversarios. No dice los va a atormentar. No se habla de un tormento eterno, sino de destrucción, devorar. Y es un castigo breve y a la vez misericordioso para los impíos, pero definitivo, donde serán destruidos. Y eso es misericordia, ¿sabía usted? ¿O qué sería preferible para un impío? ¿Estar atormentado toda la eternidad? ¿O mejor perecer destruido como una estopa? ¿Qué será mejor? Imagínese una quemadura, lo que duele, y ahora estar todo el tiempo en el infierno. Oiga, eso no es bíblico para un Dios amoroso. Ahora mire, termino con esto. ¿De dónde pues salió el falso infierno? ¿De dónde entonces sale ese falso infierno de tormento eterno para los pecadores? Es la pregunta. Pues de malas traducciones de términos bíblicos hebreos al español y de la influencia pagana del pensamiento griego y romano de los primeros siglos,
donde los padres griegos, ya lo presenté en otro tema, en los primeros 3 siglos, por su cosmovisión griega, metieron ideas griegas que contaminaron el pensamiento original que permaneció hasta los apóstoles. En esa época se tergiversaron muchas creencias y doctrinas bíblicas, de manera que esos hicieron creer esos primeros padres griegos que el alma era inmortal, entre otras cosas, y que Yeshua había bajado y descendido al infierno y cuánta cosa más. Esa era una enseñanza muy común, esto de la inmortalidad del alma, en aquellas religiones paganas que metieron en el cristianismo, que ya era una mezcla de creencia hebrea con cultura griega pagana. Y es lo que es hasta hoy el cristianismo, lo siento. Está lleno de paganismo y de ideas que no fueron originales. Pero, oiga bien, la Biblia enseña que el hombre es simplemente una criatura viviente inmortal. Y la explicación religiosa más común acerca del lago de fuego es que será un lugar de tormento perpetuo para la gente malvada. Y ahí ponen las imágenes de personas sufriendo por la eternidad. Esa es la idea religiosa, no bíblica, producto de estas malas interpretaciones y malas influencias paganas en el cristianismo. Y el fuego eterno, a ver, vamos a ver esto. Esto es muy importante, vean. Una cita que usan los que creen en un infierno eterno de tormento de fuego para respaldar esa creencia es Apocalipsis 20:10. ¿Y qué dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y alguien dirá, ahí está, mire, el tormento es día y noche por toda la eternidad. Ahí dice, pero el pasaje señala, si lo leemos bien, que en todo caso el castigo eterno es para el diablo, la bestia y el falso profeta. No dice que es para el hombre. ¿Dónde dice? Ahí está claramente, para esos personajes. De igual manera que se dice que el fuego eterno es para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. ¿Dónde dice? Mateo 25:41. Cuando dice, serán lanzados al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Leemos mal la Biblia y sacamos malas conclusiones. Ahora, hablando de ese mismo fuego eterno, supuesto para el hombre, dice, los seres humanos que serán arrojados al lago de fuego morirán rápidamente, como estopa que cae en el fuego. Ya lo leímos, ellos no van a vivir en agonía y sufrimiento por siempre. Sin embargo, el diablo y sus demonios, que son seres espirituales y por lo tanto no mueren con el fuego, ellos son los que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Porque ellos pueden tolerar el fuego, nosotros no. Nosotros nos calcinamos. De manera que la composición espiritual de estos seres angelicales no les afecta el fuego, que es algo físico. Sin embargo, su tormento, según los pasajes de Judas y segunda de Pedro que ya vimos, será un tormento mental, de remordimiento por lo que perdieron gracias a su rebeldía. Ellos sí estarán arrepentidos ahí, sabiendo que estuvieron cerca de Dios y su rebeldía los trajo a un lugar donde estarán atormentados. Ellos sí, porque Judas indica que su último castigo de estos ángeles serán ser lanzados a la oscuridad eterna, al tártaro, al abismo. Ahí sí se va a cumplir al final en ellos, por la eternidad, no para nosotros, no para el hombre, pues. El fuego eterno. Después de que pasen los 1000 años de la primera resurrección para los creyentes, ya lo explicamos en el gráfico, Satanás va a ser liberado de su prisión, dice Apocalipsis 20, y va a engañar a las naciones, porque en esos 1000 años Satanás va a estar preso. Por eso va a reinar la verdad y la justicia, porque Satanás va a estar 1000 años preso durante el reino milenial. Pero al terminar los 1000 años va a ser suelto y va a engañar a las naciones y los va a guiar para una guerra final contra Jerusalén y su rey. ¿Quién es el rey? Yeshua. Esto está en Apocalipsis 20 del 7 al 8. Léalo. Dios va a poner punto final a esta rebelión mandando fuego desde el cielo para destruir a todos los que estén involucrados en esta sublevación. Habrá muchos ejércitos. Y en ese momento lanzará al diablo y a sus demonios al lago de fuego, que ya vimos en Apocalipsis 20 del 9 al 10.
y en Judas 1 del 6 al 7. De manera que el lago de fuego será entonces una herramienta de tormento para Satanás y sus demonios durante ese tiempo, no para los hombres. Ahí está. Solo para ellos será eterno, no para el hombre. Ahora, muerte, dice la Biblia, no tormento. Claramente el Tanaj o Antiguo Testamento enseña que el castigo para el perverso es sencillamente la muerte o el cese de la vida definitiva. Porque ya sabemos que no hay vida consciente al morir, que dice Eclesiastés 9:5, pero los muertos nada saben. Una vez se mueren, se mueren. A través de Ezequiel 18:4, que ya vimos, Dios dice, el alma que pecare esa morirá, ese es el castigo. Y no dice que va a sufrir eternamente. De manera pues que la muerte es el castigo final para los que pecan. Y aquí pongo entre subrayado, cenizas en lo que queda después de que algo se quema. Una estopa a lo mejor ni cenizas queda. Y eso es lo que le espera a los perversos que no se arrepientan y sean lanzados al lago de fuego, que es llamado en la Biblia la segunda muerte, el destino final de aniquilación para los impíos. Ahora, ¿cómo evitar la segunda muerte entonces? Pues dice 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hacer techubá, volverse a Dios, al Eterno, a sus mandamientos. Al contrario, dice 2 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios con la gente. Aunque algunos no hacen caso, como en la época de Noé. La manera de salvarnos es obedeciendo a las palabras de Yeshua que dijo en Mateo 3:2, 4:17 y Marcos 1:15. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también nos advirtió en Lucas 13, si no se arrepentís todos, pereceréis igualmente. Habla de perecer, no habla de serán atormentados, habla de perecer. La pregunta, ¿sirves a Dios por amor o por miedo al infierno? Porque entendiendo estas verdades que han sido aclaradas por una correcta interpretación de la Escritura bajo el pensamiento hebreo y no griego, mi pregunta para ti es, ¿has servido a Dios hasta aquí por amor y gratitud en respuesta por su inagotable misericordia demostrada por la muerte y sacrificio de Yeshua, su Hijo por nosotros? ¿O le sirves por el temor a un infierno de tormento eterno? Porque yo recuerdo, hace años, recuerdo que algunos hermanos en la fe me decían, porque hoy en las iglesias y fuera, en los parques, no se habla del infierno. Porque antes, y yo recuerdo y era testigo, hacíamos campañas donde poníamos la película del infierno y la gente iba llorando al altar a arrepentirse. Pero yo pregunto, ¿por amor o por miedo? Y no, yo no quiero infierno de tormento, verme ahí aullando, y no, yo mejor díganme qué hago. Pero realmente queremos que la gente venga al Señor por miedo. ¿Qué tal si el miedo se le pasa mañana? Es mucho mejor cuando hay un temor reverente a un Dios misericordioso que te perdona por amor y que reconoce lo grande de su sacrificio y estás dispuesto a servirle y obedecer sus mandamientos por amor, no por la fuerza. Mucho mejor venir al Señor por amor y gratitud que por miedo. Y aquí termino con esto. Es hora de conocer la verdad bíblica. Si en verdad quieres conocer la verdad de las Escrituras, es tiempo que deseches las muchas ideas preconcebidas sobre la muerte y el infierno que ya hemos visto en esta serie. Ideas distorsionadas por creencias que hemos heredado del paganismo y que por malas traducciones también han desviado por siglos la mente de la verdad. Y la pregunta es, ¿quieres conocer ahora el destino final de los creyentes? Porque no hemos hablado de eso. Y de ahí que la próxima serie tiene que ver con esta pregunta. Ahora vamos a concentrarnos en esto. ¿Y existe un cielo para los creyentes, como nos han dicho? ¿Existe o no existe? Y voy a ver algunos temas de los cuales solo les presento aquí los primeros de los próximos temas. Lucas 23:43, ¿qué dice? Entonces le dijo Yeshua,
en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿está en el cielo ahora el ladrón de la cruz? Porque dicen, Yeshua se lo ofreció allí. Capaz de que sí está, ese mismo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver si es cierto. Otra pregunta, ¿Enoc y Elías fueron llevados al cielo? Porque dicen que no, fue trasladado, caminó con Dios y fue trasladado. Y Elías dice que se fue en el carro de fuego. ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? ¿Al cielo? Porque dicen que de allá provinieron después cuando vinieron y en la transfiguración hablaron con Yeshua. Vamos a explicar eso. Y otro más, un pasaje de Pablo y otros más que van a faltar, según a los Corintios 5:8, donde él dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con estar presentes en el Señor? Significa que me muero en este momento y ya estoy en la presencia del Señor, como la mayoría cree de forma instantánea en el cielo. Lo vamos a explicar poco a poco en los siguientes temas que faltan de esta serie. ¿Cómo ven? Aquí llegamos al final, octavo tema, de qué pasa después de morir para los no creyentes. Conclusión, hermanos, ¿quién cree en el infierno de tormento? ¿Existe o no? No existe. Es una idea pagana. Lo que existe es el Sheol. Al morir nos vamos al descanso, a la tumba, a la sepultura, esperando la resurrección, que en el caso nuestro como creyentes será para vida eterna. Y para los no creyentes, para ser juzgados y posteriormente condenados, destruidos por su incredulidad. Así es de que esperamos que la gente comente este video. Seguramente recibiremos comentarios a favor o en contra, pero queremos que al menos la gente reflexione en estos temas tan interesantes. Saludos, shalom, para todos los que van a ver el video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.